Porque para Dios utilizar a alguien no se necesita bombos y platillos y anuncios. Dios conoce a sus hijos y sabe a quién Él escoge en el momento que Él escoge. Porque la pregunta es cómo es que nosotros podemos finalizar. ¿Cómo respondemos al quebrantamiento? ¿Cómo yo respondo cuando estoy viendo lanzas que me están tirando? Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor. Hoy finalizamos esta serie que venimos ya por un mes y alguna semana tratando el tema del quebrantamiento. Diga conmigo, quebrantamiento. Ese proceso de Dios para cada creyente y para todo aquel que responde al llamado del Señor, en donde Dios, a través de los escenarios de la vida cotidiana suya, familia, matrimonio, situaciones diversas, de alguna manera Dios nos lleva a una encrucijada, a un punto en donde nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, de alguna forma Dios en ese proceso permite que el Espíritu Santo nos lleve a un momento de decisión en donde el carácter de Cristo tiene que salir de alguna manera. Y yo pienso que nosotros ya lo hemos entendido. ¿Cuántos los han entendido hasta ahí? Hace 2 semanas atrás el pastor Salguero nos llevó a ese cuadro en donde Jesús, en aquella escena, en aquel momento antes de su entrega, llevó a los discípulos a ese momento en donde le lavó los pies a los discípulos y en donde en ese ejemplo el Señor nos estaba diciendo que el poder se da para servir también a otros. Y los quebrantamientos siempre nos llevan a un proceso de servicio. Diga conmigo, servicio. La escuela de Dios. El quebrantamiento no es otra cosa que la escuela de Dios. Y no es cualquier escuela, es una escuela sagrada. Ese proceso en esa escuela donde el Señor de alguna forma comienza a trabajar en nosotros y que en ocasiones a veces no entendemos que es Dios el que lo está haciendo. Y por eso tenemos que hablar de estos temas. Un pastor muy famoso dijo en una ocasión: cuando Dios quiere hacer algo difícil, toma a alguien difícil y lo aplasta. Lo tritura, lo quebranta. Cuando Dios quiere hacer algo en esta tierra que nadie más lo puede hacer, toma a alguien. Quiero usar una palabra que a todo el mundo, iba a decir cerrero, pero no sé si eso lo entiende todo el mundo. Coge a alguien, toma a alguien que lo más probable es que no tiene deseos ninguno de Dios, y Dios viene y dice: ¿sabes qué? A ti es que te voy a usar. Tú eres el escogido, pero de alguna manera Dios tiene que venir y triturarlo en el proceso de Dios para que al final, a través del quebrantamiento, salga la figura de Cristo y la gente ya no vea a ese violento y a esa persona difícil, y vea el carácter de Cristo a través de esa persona. Es en esa escuela del quebrantamiento en donde escuchamos la voz del apóstol Pablo, que le decía a los corintios el proceso que él estaba pasando. Y en esa escuela, cuando él estaba listo para protestar, el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya, aleluya. Yo le puedo decir, hermano, que a través de esta serie, y quiero como pastor confesarme, esta serie ha sido para mí, Dios ha sido para mí personal.
de reflexión. He tenido que reflexionar seriamente. Y no me quiero declarar experto en el tema, no puedo decir que domino la materia, pero yo puedo decirle, hermano, leyendo la Escritura en todos los ejemplos que hemos dado y en otros ejemplos que nosotros hemos dejado, tengo que decir, y usted no me tire piedras todavía, hermano, simplemente escuche bien y después usted reflexiona. Pero en unos momentos dados, mientras leo esto y leo más pasajes bíblicos y leo lo que le sucedieron a otros que Dios utilizó, a veces llego a la conclusión de que Dios se complace en quebrantar a sus hijos, para que a través del quebrantamiento el espíritu genuino de la debilidad y de la fragilidad es la que Él va a utilizar. No nos usa dentro de nuestro mundo de talento y dentro de la opulencia de quienes somos, sino que Dios dice, yo tengo una misión para ti, pero sabes que te voy a pasar por un proceso para que al final no te queden ni fuerza, no tenga ni reputación, no te quede absolutamente nada, y cuando no tengas nada, ahí es que voy a empezar a usarte para que la gloria no sea tuya y la gloria sea mía. Dios desea a través del quebrantamiento de remover todas las excusas y las muletas que en ocasiones utilizamos para apoyarnos en esos momentos imposibles de la vida. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo no quiero muletas, yo no quiero excusas. Yo no quiero que te defiendas utilizando la carne. Lo que estoy buscando es que te dejes utilizar por el Espíritu. Y cuando ya no te queden argumentos, entonces ven a mí, búscame a mí, y yo voy a ser el que te voy a defender en medio de todos tus escenarios. Bendice al Señor, hermano, en esta hora. Y tengo que mencionar a Abraham. Y tengo que mencionar a Isaías. Y tengo que mencionar a Jeremías. Y tengo que mencionar a los 12 discípulos. Y tengo que mencionar a Pablo. Y tengo que mencionar a Timoteo. Y tengo que mencionar a David y tantos otros que el Señor utilizó, pero que los tuvo que quebrantar primero, para que saliera lo genuino de Cristo a través de ellos. Los procesos de Dios se dan y Él no los anuncia. Dígalo conmigo, los procesos de Dios se dan y Él no los anuncia. Simplemente cuando estás en el proceso te estás dando cuenta que estás en el proceso. Déjeme hablar de uno de ellos. Un joven que no sabía que iba a ser quebrantado. Era el menor de 8 hermanos. Cuidaba las ovejas de su padre. Pasaba noches enteras para que ninguna fiera destruyera el rebaño de su papá Isaí. Y su nombre era David. Mientras David está en ese momento de preparación, había un rey en Israel llamado el rey Saúl. Su reinado no agradaba a Dios. Lo que Saúl hacía no le agradó al Señor. Al principio le agradó, pero luego él cambió. Vaya conmigo a Primera de Samuel, si lo tiene a la mano, en el capítulo 15. La historia de este joven. Saúl reina y de alguna forma desobedece dentro de su reinado a Dios. Y Dios tiene que enviar al profeta Samuel. Vaya conmigo al capítulo 15 y verso del 26 al 28. Capítulo 15. Dice así el texto bíblico, no sé si los muchachos lo tienen, pero si tiene su Biblia, búsquelo. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 26 y 28. Esto es Samuel hablándole a Saúl. A todo esto, ninguno de los dos, ni Saúl sabe nada, ni David sabe nada de lo que Dios tiene para hacer.
Eso es lo grande del quebrantamiento, que Dios no se lo tiene que anunciar a nadie. Y cuando llega viene de sorpresa. Y cuando tú abres los ojos estás en un proceso de quebrantamiento para la gloria de Cristo. Dile a que está a tu lado, Dios no te lo va a decir. Díselo, Dios no te lo va a decir. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mira, Saúl, se te acabó ya el reinado. Y mire lo que dice el verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, mire lo que hace Saúl. Él se asió de la punta de su manto y se rasgó, le rompió la ropa a Samuel, al profeta. En otras palabras, su palabra fue de tanto impacto a la vida de Saúl que lo agarró por el manto, y cuando él se quiso ir le rompió el manto. Y mire lo que dice ahora Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y escuche, no tan solo le dijo se acabó tu reino, pero mientras yo leía esto, mire la frase que sigue ahora: y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mire, tiene que ubicarse en el óigame, en el cuadro de Saúl. Se lo dio a un prójimo tuyo, pero no te voy a decir quién es tampoco. Pero le voy a dar tu reino, se lo voy a dar a uno mejor que tú. Escuche esto, mire cómo trabaja el Señor. Mire cómo trabaja el Señor. ¿Sabe cuánto tiempo después de esta palabra que usted acaba, márquela por ahí, de primera de Samuel capítulo 15? ¿Sabe cuánto tiempo reinó Saúl como rey? Como 10 años más. 10 años atrás Dios le dice a Saúl: ¿sabe qué? Se te acabó el reino. Y estoy preparando un prójimo tuyo que es mejor que tú. Pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo Saúl como rey? De ese momento hasta que se cumplió 10 años reinando. 10 años mirando, ¿y quién será? 10 años en desesperación, sin saber lo que Dios estaba haciendo. Esos son los procesos de Dios en ocasiones. Vaya conmigo ahora. Primera de Samuel, capítulo 16, próximo capítulo. Escuche esto, verso 12 y verso 13. En el capítulo 16, ahora el profeta Samuel, que no le dice nada a Saúl, en el capítulo 16, ahora se va para la casa de Isaí a buscar al próximo rey. Y el verso 12 dice: envió pues por él. Y usted conoce, lo que estoy tratando es de avanzar en tiempo, pero empezaron a llegar todos los hermanos de David, ninguno era. Y el profeta pregunta: ¿y queda uno? Sí, queda uno, y está por allá atrás, pero tiene un olor a oveja increíble. Y el profeta dijo: pues yo no me voy hasta que tú me traigas a ese. El verso 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este dos escenarios diferentes. David es el rey electo en ese momento, para que usted vea los procesos de Dios. Lo que quiero, hermano, señalar cómo es que Dios funciona. En el momento que Dios le declara a Saúl y le dice: ¿sabes qué? Hasta aquí se te acabó el guiso, mijo. Se acabó esto. Pero él siguió en la posición. Pero ahora en el próximo capítulo Dios le dice a través del profeta: ese es úngelo. Pero escuche, no hubo paradas, no hubo anuncios. David es rey electo, pero en anonimato, como a Dios le gusta. Porque para Dios utilizar a alguien no se necesita bombos y platillos y anuncios. Dios conoce a sus hijos y sabe a quién Él escoge en el momento que Él escoge. Diga conmigo procesos, diga conmigo procesos. 2 capítulos, 15 y 16, por eso les leía los capítulos, para que ustedes vieran 2 procesos diferentes, y Dios no le dice a ninguno de los dos lo que está sucediendo. Pero están ahí.
Mire, vaya conmigo a ese mismo capítulo. Mire lo que sucede. Capítulo 14. Capítulo 16, perdón. El mismo capítulo, pero el verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En otras palabras, los versos 12 dice que en el momento que él ungió, el espíritu de Jehová vino sobre David. Y en el mismo momento que el espíritu de Dios está sobre David, la Biblia dice en el verso 14 que un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. Estaba leyendo un comentario, porque este siempre ha sido de esos pasajes, Pastor Gabriel, pero es interesante porque hay comentarios que dicen que en ese momento en adelante, Saúl, ese espíritu malo como que empezó a llevarlo a funcionar como si fuera un desquiciado, un loco. No sé hasta dónde pudiéramos estirar un poco, pero él comenzó a convertirse en una persona rara, se volvió loco de perturbación mental. Usted sabe lo que es estar funcionando en una posición de rey por 10 años perturbado mentalmente. Yo recuerdo un entrenamiento que tuve que hacer cuando estaba como capellán de una prisión federal y me mandaron a hacer unos cursos en un hospital de pacientes mentales. Tuve que hacer lo que le llaman un CPE, unos cursos de Clinical Pastoral Education. Y hermano, y lo digo con respeto, estar al lado o entre personas que tienen problemas de salud mental no es fácil. No es fácil. Y dependiendo el grado de crisis de esa persona, no es fácil. Y aquí está Saúl, en donde ahora sabe que hay alguien dentro del reino, hay alguien que Dios escogió, pero Dios no le dio el gusto de que conociera quién es, que va a sustituirlo como rey. Y ahora hay un espíritu malo que lo perturba y este hombre comienza a moverse como un loco. Vaya conmigo al capítulo 18 para que usted vea cómo es que se agrava esto. La historia es que como quiera ya David conquistó a Goliat y ya David, usted conoce toda esa historia, pero escuche, cuando Saúl de momento empieza a escuchar a la gente y dice el verso 8 del capítulo 18, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Porque la gente empezó a gritar después de la conquista: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Usted le cuenta eso a una persona que está perturbada mentalmente, hermano. Ya él tiene una palabra de que Dios le rechazó. Ya Dios le dio una palabra que ya tú no eres rey. Tú te vas a quedar en la posición, pero ya yo hace tiempo que te descarté. Y ahora David, la gente está diciendo: David, David, David. Y le desagradó el dicho a este hombre. Y digo todo eso, hermanos, para decirles que ahí comienza el proceso de quebrantamiento de David. Mire el capítulo 18, manténgalo ahí en su Biblia. Mire, voy a ir a unos versos rapidito. En el verso 8, Saúl se enojó con David. En el verso 9, estoy hablando de una persona que Dios dice: te voy a ungir, tú eres rey. Ya es rey electo, ya es escogido, ya es una persona que Dios ya lo tiene en su memoria. Y él no sabe lo que Dios tenía en su propósito. Y ahora tiene que empezar a vivir un proceso. Y el capítulo 18, verso 9 dice que Saúl no miraba con buenos ojos a David. El verso 10 del capítulo 18 dice que Saúl desvariaba. Hay versiones que dicen entraba en unos trances, se portaba como un loco. El verso 11 dice que David estaba dentro del palacio porque el logro de la victoria de Goliat le ganó un favor con el rey y ahora se paseaba dentro del palacio. Pero usted sabe lo que es tener una persona perturbada mental,
con una esquizofrenia o con una culpa encima. Y entonces encima de eso el rey Saúl tenía una lanza en la mano todo el tiempo. Usted quiere estar al lado de una persona perturbada. Vamos a hacerlo ahora al siglo XXI. Vamos a decir, estaba perturbada mentalmente, pero siempre estaba con un revólver en la mano. Tenía una lanza en la mano todo el tiempo. Y el verso 11 dice que en un momento dado le tiró la lanza a David. Aleluya. El proceso de quebrantamiento, en donde hay momentos donde tú vas a sentir lanzas viniendo a tu vida. Y por eso es que en esta tarde nosotros, Pastor Gabriel, nos pusimos de acuerdo, porque la pregunta es cómo es que nosotros podemos finalizar, cómo respondemos al quebrantamiento, cómo yo respondo cuando estoy viendo lanzas que me están tirando. Aleluya. Verso 12 dice que Saúl le tenía ya miedo a David. El verso 13 dice que removió a David de su presencia. Verso 15 del capítulo 18 dice que le tenía temor a David. Pero esto no se queda ahí, porque una persona perturbada, estoy hablando del quebrantamiento de David, los procesos, y a todo esto David no sabe nada. Dios no le da, hermano, Dios no le revela a nadie cuando usted está en un proceso de quebrantamiento. Usted lo está. Y usted de momento descubre, espérate, que aquí hay algo raro, yo estoy sintiendo algo raro, pero no tengo claridad. Amén, estás en quebrantamiento. Al punto, mire lo que hace en el verso 21. Saúl le da a una de sus hijas como esposa. Pero antes de que usted cante victoria, lea el texto para que usted vea. Le dio a su hija como esposa, pero escucha, pero fue con malas intenciones. En otras palabras, el suegro le dijo, yo te voy a dar a mi hija. Ahí las va a pagar. Y David, a todo esto, Señor, lo que tú digas. Le da a su esposa, pero era para que la esposa de alguna forma se uniera a los filisteos y de alguna manera, lee el contexto completo, de alguna forma y manera, ¿sabes qué? Para que de alguna manera David fuera descubierto en la crisis. Verso 22, está planificando en secreto contra David. Y el verso 29 dice que tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Diga conmigo, procesos de Dios. Si nos vamos al capítulo 19, Saúl le dice a su hijo Jonatán, yo le tengo un precio a la cabeza de David, búscalo para matarlo. Pero por la amistad que tenía Jonatán con David, Jonatán le descubre y le dice, David, por favor, vete del palacio, vete de la casa, porque mi papá te va a matar, vete. Y es Jonatán el que le dice a David, tienes que salir huyendo, porque mi padre te va a matar. Quebrantamiento, hermano. Quebrantamiento. Hace unos años atrás, yo no sé, ¿cuántos de ustedes han oído por lo menos del libro que se llama Perfil de tres monarcas? Perfil de tres monarcas. Se lo recomiendo. Es cortito. La vida de Saúl, de David y de Absalón. Fue uno de los primeros libros que un pastor a mí me dijo, Nino, si tú estás buscando ministerio, léete el libro Perfil de tres monarcas. Se llama The Tales of Three Kings. The Tale of Three Kings. Yo quiero, hermanos, que usted me permita, aunque sea se lo voy a leer. Así que lo que voy a hacer ahora es leerle del capítulo 5 del libro El Perfil de tres monarcas. Dice, Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben. Todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otro tipo de hombres.
Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Son hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tienes hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos de corazón, no quebrantados. Él posee tristemente una mezcla de todo entre esos dos tipos de hombres. Tiene de todos estos en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón, casi absolutamente ninguno. Pregunta el autor: ¿por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y del quebrantamiento? ¿Por qué todos los que están en la escuela, por qué todos los que están en esta escuela deben sufrir mucho o mucha aflicción? Y como usted, y esto es importante, y por eso fue que yo dije, déjame leer esto porque esto es importante. Mire, por lo menos escuche esta frase. Y como usted pudiera suponer, es a menudo que el gobernante no quebrantado de corazón, a quien Dios soberanamente escoge, es el que ocasiona la aflicción. Lo voy a leer de nuevo. Es precisamente el gobernante no quebrantado de corazón el que Dios escoge soberanamente y el que ocasiona la aflicción. David fue estudiante de esta escuela y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. Aleluya. Yo decidí en el año 78 abrazar el ministerio a tiempo completo. Aquí hay personas que me conocen desde esa etapa en adelante. Primero como estudiante y luego como ministro. Pero en el 78 mi esposa y yo dijimos, nos lanzamos en un acto de fe. Y algunos de ustedes saben, porque he compartido, que yo estaba tratando de incursionar en el mundo de los negocios y tenía una tienda en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo suelto porque entiendo que Dios me está llamando. Pero como David, yo no entendía los procesos de Dios. Y a través de los años me di cuenta que Dios permitió en mi vida y en la vida de Abigail momentos violentos para destruirnos. Permitió gente cuyo ministerio fue acusarme todo el tiempo. Personas que sentían que el llamamiento que Dios le había dado a ellos era todo el tiempo acusarme a mí. Todo proviene de Dios. Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños, y para Dios todos somos iguales a la presencia del Señor.